día de ayer, para hacerles recuerdo, hemos visto la geografía política, la geografía humana, la geografía física. Dentro de la geografía física hemos ido viendo los casos de la orografía en el inciso A, y en este caso es el inciso B, llamado hidrografía de América. Dentro de la hidrografía, ¿a qué nos referimos con este término de hidrografía? Es el estudio de los océanos, mares, ríos, lagos, incluso, si se puede, lagunas. Les vuelvo a repetir un poquito el detalle de lo que es el estudio de la hidrografía. Es el estudio, les decía, de lo que es los océanos, los mares, los ríos, los lagos, todo lo que tiene que ser relacionado al agua, vamos a decir, en cuanto a América. Teniendo en mente este detallito, hay que especificar cómo va de forma creciente a forma más pequeñita, vamos a decir, de lo que tiene que ser el estudio de la hidrografía. ¿A qué me refiero? El primer detalle que vamos a ir tomando en cuenta, anótenlo ahí como una especie de clasificación, si quieren ustedes, océanos o mares. Es decir, primero se estudia los océanos o los mares, que es la parte más grande de la cantidad de agua que existe en el planeta. Y relacionado a la superficie de América, pues lo que vamos a ver son los límites que tiene América, con qué océanos limita al norte, al este, al oeste. Entonces, ese es un primer detalle. El estudio de los océanos, por decir así, es un primer punto. Ahora, como les he dictado, los océanos o mares, fíjense, también son conocidos como mares. No hay ninguna diferencia en decir océano o decir mar. Otro detalle importante, y esto hay que especificarlo, la segunda clasificación, anótense, mares menores. Cuando hablamos de los mares menores, estamos hablando de que el océano como tal se divide también en sectores. Es lo que les pasa en este caso, fíjense, ahí estamos viendo la imagen del continente americano. América es toda la distribución que estamos viendo desde el norte hasta el sur, pero se divide en tres regiones: América del Norte, Centroamérica y Sudamérica. Imagínense, de Sudamérica, de todo ese territorio llamado América, pues hay una partecita que se llama Sudamérica. Si dividimos más todavía el territorio, vamos a encontrar que hay países dentro de Sudamérica, uno de esos, Bolivia. Si lo dividimos más todavía Bolivia, vamos a encontrar que tiene 9 departamentos. Dividimos más todavía los departamentos y vamos a encontrar provincias. Y dentro de las provincias, municipios, y de los municipios, etcétera. Se va dividiendo entonces el territorio, la tierra, la superficie, la litosfera, la corteza terrestre como tal, se va dividiendo en pequeños pedazos para determinarlos. En el caso de la hidrografía, compañeros, es lo mismo. El océano se divide, por decir así, en algo más pequeñito llamado mares menores, que vamos a ir hablando de los cuales ahorita. ¿Cuál es la otra clasificación o subclasificación de lo que va a ser esto? De los mares menores vamos a ríos. Ríos son sectores más pequeños, vamos a decir, más pequeños que los mares menores, pero que abarcan diferentes zonas del territorio. Como están observando la imagen, ahí están muchos ríos, como están viendo justamente, a lo largo de todo el continente. Después de los ríos, algo más pequeñito, los lagos. Listo. Esa es la clasificación entonces acerca de la hidrografía y su estudio. Océanos o mares, mares menores, ríos, lagos. Listo. Ahora sí, vamos viendo, compañeros. Primer punto, anótense número 1, océanos o mares. Vamos a volver a repetir nuevamente, no todo de nuevo, sino coloquen número 1, océanos o mares. Al ladito de océanos y mares, anótense lo siguiente: límites de América.
Así para que puedan estudiar más facilito se los estoy colocando. Océanos o mares, 2 puntos seguidos, límites de América, 2 puntos aparte. En la parte de abajo van a colocar todo lo que les voy a dictar a continuación. Al norte, anótense, así tal como les estoy dictando. Al norte, el océano glacial ártico. El océano glacial ártico. Como están viendo la imagen, justamente ahí está el nombrecito por si acaso. Ahí donde dice el título principales ríos y vertientes de América, dice Océano Glacial Ártico. Ese es el océano con el cual limitamos entonces en el norte, en América. Vamos con el segundo. Al este, el océano Atlántico. Ahí está. Al este, el océano Atlántico. Y están observando justamente la imagen, ahí está el océano Atlántico y todo ese sectorcito dice vertiente del Atlántico. Fíjense, la vertiente la vertiente del Atlántico llega desde el norte de América, pasa por todo lo que va a ser Centroamérica, Brasil, Uruguay, Argentina y fíjense, llega hasta el final de Sudamérica. Eso quiere decir que no hay un océano en el sur. Directamente al océano Atlántico cubre todo ese sector del este y llega hasta el extremo sur. Y lo mismo sucede al otro lado, anótense, al oeste el océano Pacífico. Al oeste el océano Pacífico entonces, compañeros. Y de la misma manera, interesantemente, la vertiente del océano Pacífico avanza desde Alaska, todo lo que es América del Norte, México, Panamá, Ecuador, Perú, Chile, hasta llegar hasta el extremo sur. Les vuelvo a repetir, en el sur no tenemos ningún océano, compañeros. Entonces, así de esa manera está limitando el continente americano solamente con 3 océanos que son el glacial ártico, Atlántico y el Pacífico. Ahora, una imagen de lo que es el océano Atlántico y el océano Pacífico, fíjense, interesantemente sus aguas son de este tipo. Como siempre les voy diciendo a los compañeros, interesante, muy bonito en realidad la manera como es que nosotros vemos esto, que es muy impresionante. Las aguas del océano Atlántico y del océano Pacífico aparentemente parece que no se juntan. Aparentemente parece que simplemente están aisladas una de la otra. Interesantemente, parece ser, pues nuestra visión parece que nos muestra eso. Hay un océano de color azul, hay un océano de color más o menos verde o marrón, si quieren, más o menos, o esmeralda, si quieren, verde musgoso, no sé. Hay 2 tonos, muy curioso. La explicación sobre esto se dice que es por el agua fría que viene del norte y hace que el agua sea más densa y en el otro extremo pues es más caliente. Por eso es que aparece los efectos seguramente químicos de esto, que un color, aparentemente un tono del océano Pacífico y el otro tono del océano Atlántico tienen variaciones. Pero al final de cuentas, aunque parece que no se unen, en realidad se unen. Pero como ya les digo la explicación, por las temperaturas del agua y demás, tienen esa especie de coloración, si quieren, entre las dos regiones o sectores de los océanos. Algo muy interesante. Vamos con un segundo subtítulo, mares menores. Hay muchos mares menores, pero vamos a mencionar algunos, solamente los que nos interesa resaltar. Incluso podemos apreciar tal vez uno que otro más. Ahorita les voy a comentar. Entonces, dentro de los mares menores está el mar de Beaufort, que se encuentra justamente al norte, como dice ahí, dentro del océano glacial ártico, por si acaso. Dentro del sector que ya les había mostrado como océano glacial ártico, ahí está ubicado justamente el mar de Beaufort. El mar de Lincoln también, es decir, en otras palabras, entre Canadá y el océano glacial ártico, en ese sector hay una
una subdivisión, perdón, de lo que va a ser los mares menores en Beaufort y Lincoln. Otro detalle interesante va a ser el caso de Centroamérica, que ya lo hemos observado, no vamos a volver a repetir todos los datos. En Centroamérica está ubicada justamente el Mar del Caribe o de las Antillas. Dentro de esos tres mares son los más importantes. Ojo, por si acaso, el Mar del Caribe está ubicado justamente dentro de lo que va a ser la vertiente del Atlántico, alrededor, podemos decir, o al interior, mejor dicho, de lo que va a ser el océano o de la vertiente del océano Atlántico. Como podemos ver, el dibujito nos muestra otro de los mares interesantes que está ubicado en la Argentina. Si quieren lo pueden anotar también. No es tan conocido, pero podemos anotarlo ahí por si acaso tal vez les puedan preguntar en el examen. El mar Argentino se ubica justamente en la zona del país Argentina, en ese sector en el sur. Esos serían entonces, compañeros, los mares menores con los cuales cuenta, vamos a decir, el continente americano. Vamos con más datos interesantes, los ríos de América. En el caso de los ríos de América, yo sé que le han sacado una capturita, hay que ir sacando capturas siempre, compañeros. Los ríos de América están divididos en tres zonas, como están observando. Tanto en el norte hay muchos ríos que tal vez deben conocer, tal vez por series, por películas, qué sé yo. Mackenzie, San Lorenzo, el río Bravo, el Yukon, Mississippi, Colorado, Missouri y el Columbia. Esos son entonces los ríos más importantes de América del Norte. En el caso de Centroamérica, son menos conocidos porque, interesantemente, por estudios, y no solamente por estudios, sino que incluso por series o programas de Centroamérica, pues no tenemos mucha influencia, más tenemos influencia de América del Norte que de Centroamérica. Y fíjense, toditos los ríos son desconocidos. Río Usumacinta, Segovia, Patuca, Motagua, Grande de Matagalpa. Entonces no son tan conocidos, pero por si acaso les menciono algunos de los ríos más extensos de esa región. Solamente los más extensos. Y otro de los detalles importantes, pues tenemos en América del Sur el río Amazonas, el río de la Plata, el río Orinoco, el río Paraná, Paraguay, Uruguay. Entonces hay muchos datos interesantes dentro de lo que son los ríos, pero vamos a ir mencionando algunos detalles que son importantes. Un primer detalle que quiero que anoten, compañeros, dentro de los ríos es el caso del río más extenso de Sudamérica. Anótense el río Amazonas. Entonces hagan una listita ustedes, aparte vamos a darles una lista aparte de la imagen que están observando, de los ríos que están observando. El río Amazonas es el más extenso, como les vuelvo a repetir, dentro de todos los ríos de América. ¿Cuánto es su extensión? 7.062 kilómetros. En algún caso ahí dice 6.400. Tienen algunas mediciones muy curiosas. He ido investigando varios datos. Me salía 6.400, ya les dije el día de ayer. He ido investigando un poquito más. La cifra actualizada, por decir así, entre comillas, es de 7.062 kilómetros, compañeros. Les vuelvo a repetir, 7.062 kilómetros. 7.062 kilómetros, entonces, de longitud tiene el río Amazonas. Por si acaso, para que sepan desde ahorita, es el río más grande de todo el planeta. Luego vamos a ver el río Nilo, el río Amur y otros que son los siguientes. En segundo lugar está el río Paraná. Anótense, el río Paraná. Interesantemente, el río Paraná tiene una extensión de 4.880 kilómetros. 4.880 kilómetros entonces de distancia.
Es el segundo en Sudamérica, perdón, el segundo en toda América. El tercero, el Mississippi. El Mississippi es el tercer río más extenso de América y tiene una extensión de 3.770 kilómetros. Les vuelvo a repetir, 3.770 kilómetros de longitud, el río Mississippi. Está ubicado en Estados Unidos y es muy conocido en realidad el río Mississippi. Si es que no lo conocían, pueden colocar entre paréntesis Estados Unidos. El cuarto río más importante de América es el Missouri. Como tienen ahí los nombres de los distintos ríos, ahí está en el extremo derecho, a su lado derecho, en la parte superior, Missouri. Así se escribe, ¿no ve? Missouri, pero se pronuncia Missouri. El río Missouri entonces es el cuarto río más extenso, mide 3.767, por algunos metros nomás, fíjense, 3.767 kilómetros de longitud. También norteamericano, también en Estados Unidos. Vamos con el siguiente río, el río Yukon. El río Yukon mide 3.190. 3.190 kilómetros también. Vamos con otro río que no es tan conocido, pero es también de importancia, el río San Francisco. El río San Francisco tiene una longitud de 2.830. 2.830 kilómetros de longitud. Vamos con otro río más. Quiero llegar a estos ríos que son de Sudamérica para que tengan la idea completa, compañeros. La mayoría de estos que hemos ido hablando, Mississippi, Missouri, Yukon y San Francisco, son de Norteamérica. Vamos con el siguiente, el río Paraguay. Ahí ya tenemos un río de Sudamérica, el río Paraguay. Mide 2.625. Otra vez, 2.625 kilómetros de extensión. Luego está el río llamado también, y muy importante, Orinoco. El río Orinoco mide 2.140. Otra vez les repito, el río Orinoco, que está ubicado en Venezuela por si acaso, 2.140 kilómetros de extensión. 2.140. Luego tenemos al río Uruguay. El río Uruguay es otro distinto al del Paraguay, por si acaso. El río Uruguay mide 1.770. Es más pequeñito. 1.770. Luego está el río Magdalena, que es otro de los ríos extensos que tenemos, 990 kilómetros. El río Magdalena, 990 kilómetros. Y para terminar, compañeros, vámonos con el último río, que es uno de los más importantes también, en Sudamérica, el río de la Plata. El río de la Plata está ubicado entre Argentina y Uruguay. Es uno de los ríos más importantes. Río de la Plata. Apenas 325 kilómetros. Apenas les digo porque es muy chiquitito, en realidad 325 comparado al del Amazonas 7.000, eso es gigantesco, extensísimo. Río de la Plata. Listo. Esos serían los datos más importantes dentro de lo que va a ser el caso de los ríos. Vamos a un cuarto punto que ya dijimos, lagos de América. Dentro de lo que van a ser los lagos de América estamos viendo una subdivisión también muy importante, lago en América del Norte o lagos en América del Norte, el lago superior, el lago Hurón, Michigan, Ontario, Erie. Fíjense un detalle importante, mientras van sacando capturita y van anotando tal vez algunos compañeros, el lago superior, van a tener mucho en cuenta esto. Se le conoce como el lago superior y hay momentos en los cuales les preguntan, ¿cuál es el lago más alto del planeta? Y en el inciso A, chicos, les colocan el lago superior.
Inciso B, qué sé yo, el lago Orie. En el tercero, el lago Maracaibo. Y en el último, el lago Titicaca. Entonces, de los cuatro, les tratan de confundir, les preguntan cuál es el lago más alto y por si acaso les colocan el inciso A, lago superior, para confundirles. Desde ahorita yo les digo, el lago más alto de todo el planeta, pues lo tenemos aquí en Bolivia, el lago Titicaca. No hay otro lago más alto que exista en todo el mundo. El lago superior, aunque tenga el nombre de superior, está muy debajo. Entonces van a tener mucho cuidado de ese detalle. Listo. En el caso de América del Centro, América Central, no tiene muchos ríos también conocidos, solamente uno muy interesante, el Gatún. El río Gatún es muy interesante porque está ubicado en el Canal de Panamá. El Canal de Panamá es una extensión de territorio que lo han trabajado los norteamericanos, han literalmente cavado toda una extensión para que haya un paso desde el Océano Atlántico al Océano Pacífico. Lo han calado literalmente, vamos a decir, lo han calado literalmente el territorio y hay un paso que tenemos ahí ubicado desde el Océano Pacífico hacia el Océano Atlántico. Las aguas no se mezclan ahí porque tienen distintos tipos de mecanismos para que no el agua corra directamente hacia el Océano Pacífico o del Océano Pacífico hacia el Océano Atlántico. Entonces hay una especie de división todavía interesante por maquinarias. ¿Y por qué les hablo de todo esto? Por el lago Gatún. El lago Gatún en realidad es un lago artificial, no existe en realidad, o no debería de existir, vamos a decir así. Ha sido creado justamente por la ingeniería de los norteamericanos. ¿Para qué? Del Océano Atlántico hacia el Océano Pacífico en realidad hay una especie de altura. Las embarcaciones pasan del Océano Atlántico, hacia el Océano Pacífico, pero antes de pasar al otro extremo, vamos a decir, se estancan a la mitad, hacen que el lago Gatún propulse agua, suba el caudal del agua, abren las puertas y recién la embarcación puede pasar al otro lado del océano, al otro lado del planeta. Es muy interesante. Los que quieran verlo en el YouTube hay muchas explicaciones seguramente sobre eso. Es muy interesante, pueden observarlo ahí para mejor detalle. Lagos en Sudamérica, como están viendo en la imagen misma, solo menciona dos, Maracaibo y el lago Titicaca. El lago Titicaca es el más extensísimo o el más importante, porque en todos los mapas de Sudamérica siempre dibujamos a este. En el otro caso, pues el Maracaibo es uno de los más conocidos también. Buenos Aires o General Carrera en la Argentina también es otro de los lagos, pero más pequeñito. Ni siquiera alcanza, entre comillas, en el dibujo del mapita el que estamos viendo en este momento. Entonces es muy chiquitito en realidad. Listo, compañeros. Vamos a pasar a otro detalle importante que tiene que ver justamente con el Canal de Panamá. Antes de finalizar, el Canal de Panamá. En el caso del Canal de Panamá, les voy a ir dando algunos datos por conocimiento general, por si acaso les puedan preguntar, consultar sobre el detalle del Canal de Panamá. ¿Cuándo ha sido creado, cuándo ha iniciado la construcción en realidad de lo que va a ser el Canal de Panamá? Anótense, el 18 de abril de 1906. Les vuelvo a repetir, 18 de abril del año 1906. Entonces, ese 18 de abril de 1906 inició los trabajos de construcción del Canal de Panamá. Se ha ido desarrollando muchos años, ha durado muchos años en realidad la construcción. Y vamos con el detalle que nos interesa también, ¿cuándo inició su funcionamiento? 15 de agosto, anótense, un 15 de agosto, mes de Bolivia, interesantemente, 15 de agosto del año 1914. Los que están estudiando historia constantemente, compañeros, no sé si alguien del área militar está por ahí, ya tienen examen cerquita, está muy cerquita, el 15 de agosto de 1914.
¿Qué nos representa 1914? El inicio de la Primera Guerra Mundial. De 1914 a 1918 es la Guerra Mundial. Cuando se está sucediendo la Guerra Mundial en Europa todavía, cuando está iniciando, pues inicia su funcionamiento el Canal de Panamá aquí en América. Deben recordar muchos compañeros, es en julio que comenzó todo el conflicto de la Primera Guerra Mundial por culpa del asesinato del archiduque Francisco Fernando de Habsburgo. Entonces, 15 de agosto de 1914, inicio de funcionamiento, abren las compuertas para que pase de un lugar a otro los distintos tipos de embarcaciones para el comercio internacional. Ahora, otro de los detalles importantes que no les había comentado y les voy comentando ahora, es el caso muy curioso del Canal de Panamá. Primer detalle, Panamá estaba unido con un país llamado Colombia. Todos conocen Colombia. Colombia está unido literalmente, territorialmente con Panamá, pero ha habido un momento de desacuerdo entre lo que son los ciudadanos de Panamá y versus los colombianos, vamos a decir, y entonces el territorio se va a dividir en dos. Uno se va a llamar Panamá, propiamente, y el otro, pues, Colombia. Están separados por papeles independientes los dos países con sus propios gobiernos. En este contexto, pues, Panamá es aliado de Estados Unidos e interesantemente lo que va a suceder es que simplemente van a tener los norteamericanos la idea de construir un canal que los panameños también están a favor. Al final de cuentas, se construye el canal, pero ¿quién se queda con todo el proyecto? No los de Panamá, aunque ellos estaban de acuerdo. Estados Unidos administra todo el canal de Panamá. Desde que empezó a funcionar, desde 1914, imagínense, desde la Primera Guerra Mundial, compañeros, Estados Unidos ha ido cobrando el dinero para el paso de las embarcaciones, y esto ha ido mejorando porque el comercio internacional posterior a la Primera Guerra Mundial e incluso después de la Segunda Guerra Mundial y todo el contexto de la Guerra Fría va a estar Estados Unidos administrando el Canal de Panamá. Muchos años, 1914 al 18 la Primera Guerra Mundial, del 39 al 45 la Segunda Guerra Mundial. La Guerra Fría es desde 1945 hasta el 89 y sigue todavía Estados Unidos teniendo el control de Panamá en ese momento, o del Canal de Panamá. Hasta que ha habido manifestaciones, protestas y marchas dentro de lo que va a ser el país de Panamá, y hasta que hubo un presidente, Jimmy Carter, quien dice, vamos a devolver el Canal de Panamá a la administración de Panamá, del gobierno de Panamá. ¿Cuándo sucedió esto? Anótense la fecha en la cual el Canal de Panamá ya es propio del país de Panamá. 31 de diciembre. Fíjense, muy curioso. 31 de diciembre, el último día del año. ¿Pero de qué año? 1999. ¿Qué quiere decir esto? Es el último día, compañeros, del siglo anterior. El último día del siglo anterior, pues termina ese, vamos a decir, una especie de contrato que se firma y la administración norteamericana, y ese día, 31, para el 1 de enero del 2000, Panamá a partir de ahí es dueño absoluto administrativo de lo que va a ser el Canal de Panamá. Todo lo que cobra del Canal de Panamá ahora se va a los bolsillos, vamos a decir así, a las arcas de Panamá. Listo, compañeros. Entonces, ese es el detalle interesante de lo que ha ido sucediendo en el contexto del Canal de Panamá, pero también todo el contexto de lo que va a ser la hidrografía de América. Y ahí están, más compañeros. Bienvenidos, compañeros, ahí están. Muchísimos ya habían estado presentes. Ahora, otro de los detalles importantes que vamos a ir resaltando también, anótense, va a ser el caso de Europa. Anótense como título si quieren ustedes, ya vi